Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. La clase del día de hoy va a ser un poco distinta, teniendo en cuenta pues los diferentes inconvenientes para un grupo con el tema de que el lunes fue festivo y con otro grupo para el viernes que tenían permiso académico, solamente asistieron a clase 5 personas y pues no realicé la clase por tal motivo. La unidad 3 trata, jóvenes, sobre la estimación de los impactos ambientales. Vamos a ver de qué se trata o qué significa esto. La estimación de los impactos ambientales es el análisis realizado antes de emprender un proyecto u obra que determina una estimación del potencial del impacto ambiental tanto en posibles daños al medio ambiente como en los costos que implica mitigar dichos daños. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dirán, profe, pero ¿tienes como similitud a la evaluación del impacto ambiental? Sí, tiene alguna similitud en el tema de que con la evaluación del impacto ambiental nosotros estamos digamos, cuantificando cualitativamente y cuantitativamente cuáles pueden ser los impactos que pueda haber en el momento de realizar una obra. Y sin este definitivamente no nos permiten, digamos, si hay que tener licencia ambiental para poder realizar la obra, sin esto la ANLA no me lo va a aprobar y no voy a poder realizar la obra. La estimación tiene bastante similitud por ese lado, pero hay algo característico que tiene la estimación del potencial del impacto ambiental. Tiene que ver específicamente igual que la evaluación para los posibles daños al medio ambiente y por otro lado, la diferencia mayor es que esta se suman los costos que implican mitigar dichos daños. ¿Qué significa esto? Que se va a tener en cuenta el tema dinero para saber cuánto se va a gastar para poder resarcir ese daño que va a tener el medio ambiente. Es importante tener en cuenta eh, todos los aspectos que pueda padecer o tener ese impacto ambiental. Hablemos un poco sobre la caracterización de los impactos ambientales en el sector de la construcción específicamente. ¿Por qué en el sector de la construcción? Pues porque es el tema que nos atañe a todos, teniendo en cuenta la pertinencia que tiene el tema de ustedes en el ámbito ambiental con la carrera. Entonces, según la gestión ambiental en la construcción, tiene un objetivo que, ¿cuál es? ¿Cuál es ese objetivo? Lo hemos hablado, que es establecer e implementar medidas de tratamiento a los impactos o cambios que pueden ser tanto positivos como negativos y que van a surgir de las diferentes actividades que pues evidentemente se van a llevar a cabo en una construcción. ¿Qué sucede? Que pues en este sentido se resaltan los aspectos realizados por el medio humano, aspectos que se, aspectos que se van, digamos, que van a perjudicar al medio humano, al natural y pues por supuesto esas interacciones con el proyecto de construcción. Entonces a continuación vamos a describir algunos impactos en el medio biótico y abiótico que pueden generar las obras de construcción. La caracterización de los impactos ambientales en el medio biótico. Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver qué se puede afectar en el medio biótico cuando se realiza una obra. El suelo. Evidentemente es uno de los medios abióticos que se pueden perjudicar en el momento de la construcción de una obra. Es bastante, digamos, lógico mencionarlo. ¿Por qué? Porque se presentan alteraciones fundamentalmente por los residuos, ya sean sólidos, líquidos o peligrosos, generados en la industria y que estén asociados a las actividades de desmonte, limpieza, descapote, excavaciones, demoliciones, obras hidráulicas, construcción de vías, pues entre otras. Vamos a ver algunos ejemplos más específicos sobre cómo pudiera degradarse el suelo en un momento de impacto ambiental. Por ejemplo, el vertido de desechos y de escombros de la construcción tiene numerosos efectos negativos en el medio ambiente, entre otros. Por ejemplo, la contaminación, que lo hemos hablado mucho, la utilización excesiva de materiales pues con la consecuencia de pérdida de recursos naturales, la degradación de la calidad del paisaje, eso también es un impacto, y la alteración de los drenajes naturales. Por otro lado, también entra o puede ser causante de impacto en el medio abiótico, que es el suelo, el despilfarro del material, la mano de obra, el transporte, que implica diferentes residuos, tienen asimismo pues, consecuencias negativas evidentemente, debido a que eleva los costos finales de la construcción. Normalmente en el curso final de la vida útil de la construcción,
todos los materiales utilizados a menudo digamos, se convierten en escombros. Esto lo evidenciamos siempre en una obra de construcción. De hecho, el 50% aproximadamente se presentan en materiales de desecho. Hay diferentes residuos que tienen importante influencia en el suelo. El uso de la tierra, por ejemplo, puede generar la acidificación, la eutrofización, la ecotoxicidad y también pues, se caracterizan fundamentalmente por la humanificación general al ecosistema. Los diferentes movimientos de tierra generan alteraciones en la geomorfología, la pérdida de la cobertura vegetal, ocasiona procesos de erosión más rápido en ocasiones, cuando se usan explosivos para excavaciones en la industria de la construcción. Se pueden generar instabilidades en los taludes, lo que conllevaría un riesgo de deslizamientos y derrumbes que pueden generar tanto pérdidas de la infraestructura como pérdidas humanas. Este último concepto que acabo de leer, yo creo que a todos se les hace familiar porque siempre poníamos el ejemplo. Y el ejemplo perfecto que cabe en esta descripción es lo que ocurrió en Mocoa, ¿sí? Fíjense que más adelante, para la actividad que les voy a dejar, también es algo que está ocurriendo actualmente con el río Cauca, ¿sí? Entonces, ojo con esto, fíjense todo lo que puede ocasionar una obra que no tenga claro su estimación del impacto. Cuando hablamos del aire, también es un medio abiótico y pues la verdad, las construcciones lo que más evidenciamos es la contaminación atmosférica que puede haber por el uso de maquinarias. Dice, sus alteraciones están asociadas al polvo, el ruido también entra ahí, las emisiones de CO2 o dióxido de carbono como consecuencia de, entre otras actividades, el uso de combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles hablamos de gasolina, la CPM o el gasoil, y el uso de minerales, la realización de excavaciones, los cortes de taludes y las operaciones de máquinas y herramientas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo sobre las partículas, digamos, que pueden quedarse en el aire y los problemas que se pueden evidenciar en la salud del ser humano. Dice, para el caso específico del dióxido de azufre, se plantea que este es producto del uso de los combustibles fósiles, ¿sí? Mientras que el uso de minerales como material de construcción genera finas partículas de polvo durante su proceso de degradación. De acuerdo con la dispersión, el polvo se clasifica en 5 clases, pero el más peligroso de ellos son las partículas duras de la clase 5. ¿Por qué son las más peligrosas o las que hay que tener más cuidado? Vamos a describirlo específicamente porque estas partículas duras no son detenidas por las vías respiratorias superiores de los humanos. Por lo tanto, pueden pasar desapercibidas con enfermedades en las vías. Entonces, fíjense que empezamos con que estas partículas no pueden ser detenidas por ese filtro que tiene nuestro organismo, que es en la parte de las fosas nasales, todo el tema principal de vías respiratorias superiores, no las pueden filtrar. Entonces, digamos que siguen derecho a nuestro sistema respiratorio, la siguiente parte de nuestro sistema respiratorio. Luego nos dice, depositándose en una membrana mucosa de la nariz, la tráquea, los bronquios, que despiertan reacciones inflamatorias y con el tiempo alteraciones crónicas. Más tarde, la gente contrae enfermedades de las vías respiratorias como que bronquitis, traqueitis y neumonía. En casos más graves se encuentra la esclerosis difusa de los pulmones, que es bastante grave. Entonces, fíjense aquí cómo hay un aspecto importante de ese impacto en el aire, en nuestro medio biótico, que puede generar claras y claves enfermedades no solamente en la comunidad que a lo mejor se esté impactando en el momento que se está haciendo la obra, sino en los mismos trabajadores. Ustedes mismos tienen que tener claro digamos, estas enfermedades que se pueden presentar en el medio de construcción, porque fíjense que puede generar infecciones respiratorias bastante graves. Es de tener en cuenta que cuando estén trabajando en una obra es importante que ustedes exijan su material, su indumentaria correcta, pues para trabajar y así se cumpla el tema de seguridad laboral. Bueno, cuando hablamos del aporte de la contaminación del ruido al aire, es producto principalmente de las operaciones de máquinas y equipos utilizados en actividades de excavación,
apertura de vías, transporte y descarga de materiales. Normalmente acá es donde más se quejan los vecinos que están haciendo una obra, ahí es donde empiezan los conflictos y entra el tema de la participación ciudadana a evidenciarse y pues es apenas lógico, ¿no? Y es lo que, y a veces ni siquiera, disculpen, disculpen otra vez, a veces ni siquiera, digamos que es un tema que la gente se queja, a veces nos acostumbramos, a veces tenemos alrededor una obra y no dimensionamos los daños que puede tener el tema del ruido. Dice, los elevados niveles de contaminación por ruido alteran a trabajadores y el entorno. Dice, en este sentido, que el ruido producido por una obra de construcción puede afectar el derecho al silencio, la comodidad y la salud del residente y la población visitante, y puede influir en la actividad normal de las escuelas, por ejemplo, cercanas, si están en las escuelas, hospitales u otros servicios, y que las principales fuentes de ruido de las obras de construcción son los martillos neumáticos, los compresores, las hormigoneras y la maquinaria. Entonces, fíjense todo lo que puede repercutir el tema de la contaminación del ruido, que hace parte de esa contaminación al medio abiótico que es el aire. Cuando hablamos del agua, jóvenes, sabemos que pues, es un recurso hídrico y esto está asociado con los movimientos de tierra. Ahí es donde se empieza o puede haber contaminación de este medio abiótico. Las excavaciones y eliminación de la cubierta vegetal también generan así alteraciones en los cuerpos de agua que ocasionan, pues, en ocasiones, son atravesados por la construcción de vías y en consecuencia se presentan la modificación de los flujos y calidad de agua. Teixeira, este autor, nos habla de que el agua de lavado en las obras de construcción contiene una cantidad considerable de sólidos suspendidos, hecho que altera los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento. El máximo permitido de cantidad de sólidos de alta densidad, por ejemplo en los materiales, nos dice él, son 200 miligramos por litro. ¿Qué significa todo esto? Que esto está acompañado por los consumos de agua que se presentan en la preparación de materiales, lavados de máquinas, equipos y en el proceso en general. Entonces es bien importante el tema de la contaminación del agua por obras civiles o por cualquier otro proyecto que se esté realizando. Hay que tener en cuenta que todos esos residuos normalmente siguen, acuérdense que el agua es como el sistema circulatorio y entonces va corriendo, va corriendo, va corriendo y va generando contaminación por donde va pasando. Entonces vamos a ver un video, jóvenes, sobre cómo se compensa, ¿sí? Cómo vamos a mitigar este impacto, como si sé que voy a hacer este impacto, pues entonces yo tengo en esos costos de estimación de impacto, tengo que tener en cuenta que me va a tocar compensar. Vamos a ver qué significa compensar.
Bueno, bueno chicos, pudieron observar este video donde nos explica la importancia de la compensación ambiental y la oportunidad que le da al proyecto o a la obra de compensar lo que se pueda dañar o se pueda impactar, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace en las obras. Entonces, ya sabiendo eso, hablemos un poco ahora de la caracterización de los impactos ambientales en medio biótico. No los podemos dejar por fuera porque normalmente hablamos de contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo, pero no podemos dejar de hablar de la flora y la fauna que evidentemente se ven afectadas cuando se va a realizar algún proyecto. El texto no dice, si bien las distintas etapas y actividades de la industria de la construcción generan impacto ambiental en el medio abiótico, que es lo que les comentaba, es importante de la misma manera observar el efecto que se presenta en el medio biótico, es decir, la flora y la fauna. Dice, la caracterización de este impacto incluye la mirada de las ciudades como un ecosistema susceptible a ser transformado por la actividad humana, comprometida por medios naturales urbanos como las calles arborizadas, los parques, los bosques urbanos y cursos de agua que generan beneficios para los habitantes, tales como la regulación de gases, reducción de ruido, generación de cultura para el cuidado del medio ambiente. Entonces, como les decía, no podemos dejar a un lado, no podemos dejar de mencionar el tema de la contaminación o del impacto que puede generarse en la flora y en la fauna cuando existe un proyecto. Cuando hablamos de la flora, tenemos que tener claro que son los sitios tanto urbanos como rurales en donde se desarrollan los proyectos de construcción. Hay variedad de vegetación que se caracteriza entre otros aspectos, pues puede haber diferente vegetación, pueden haber pastizales, matorrales, el mismo paisaje, la conformación vegetal en general. Y pues estas acciones de la industria de la construcción resultan afectados. En la relación de la vegetación se plantea que las actividades de construcción pueden dañar la vegetación en el sitio y pues por supuesto en sus alrededores, y uno de los componentes fundamentales que se representan son los árboles. Sabemos que normalmente hay árboles cuando se va a impactar una actividad o se va a hacer alguna obra. Normalmente siempre hay árboles, entonces teniendo en cuenta la importancia del servicio ecosistémico que nos presta, que es pues el vital oxígeno que nosotros respiramos. Dice, cabe recordar que puede llegar a morir dadas las actividades de compactación del suelo, aumento del nivel del suelo, la apertura de zanjas y trincheras, la remoción del suelo, disculpen, superficial y la pérdida o daño de las mismas raíces. Al tener una vegetación alterada se genera erosión en sitios como laderas, pérdida de árboles y degradación hidrológica. Este otro ejemplo, este otro texto también nos lleva al ejemplo de Mocoa, que fue lo que sucedió. Quitaron todos los árboles de las laderas, hubo una degradación hidrológica, se perdieron los árboles y pues ustedes saben lo que ocasionó. La contaminación y la alteración de la biota y los ecosistemas son productos del ruido, de la luz, la arena, el polvo y de diferentes metales que se encuentran cuando hay una construcción, como el plomo, el cadmio, el níquel, el zinc, y gases como el monóxido de carbono o el monóxido de nitrógeno. Cuando hablamos de la fauna, jóvenes, en las diferentes condiciones climáticas y geológicas se establecen especies animales que se adaptan a las condiciones específicas de los distintos sitios en donde se desarrollan proyectos de construcción. Donde vaya a haber un proyecto de construcción, va a haber algún tipo de fauna, desde la más pequeña, desde el insecto más pequeño hasta el mamífero más grande o reptil más grande. Durante las diferentes etapas de construcción se presentan acciones como la destrucción de las madrigueras, de los nidos y dormideros, que a su vez pueden provocar la muerte de animales y por ende pues reducir o desaparecer el sitio de refugio de estos. Normalmente cuando hay un impacto ambiental en biodiversidad, sobre todo en fauna, este es uno de los problemas que más se evidencian, pues es como si le llegaran a usted a invadir su casa y agarraran con una maquinaria pesada y le demolieran la casa. Tal cual, lo mismo sucede con la fauna. Dice, el fenómeno más representativo es precisamente la migración de especies, animales y por ende la afectación del ecosistema. Pues si te dañan tu casa, pues te toca mudarte a otro lado. Y pues a veces te mudas para otro lado y no tienes la capacidad de adaptarte y pues a veces puedes morir. De igual forma, la operación de tránsito de vehículos, la maquinaria pesada, generan niveles importantes de ruido que producen el ahuyamiento de algunas especies como mamíferos y aves. Esto significa que la fauna, así como sucede con la flora, es susceptible a las modificaciones que se pueden alterar pues, de forma parcial o total, con el ejemplo que les daba del tema de la mudanza.
Las diferentes especies animales tienden a responder a los distintos contaminantes de manera e incluso en todas las etapas de la historia de la vida pueden tener respuestas muy diferentes. Vamos a ver otro video que habla de la compensación en biodiversidad. Entonces quiero que le pongan especial cuidado para que vean cómo se puede solucionar este inconveniente y la importancia de cómo Colombia ha tomado en cuenta este proceso tan importante de la compensación. Cada vez que se implementan proyectos de desarrollo, se generan impactos negativos sobre los animales, las plantas y el lugar donde estos viven. Por ejemplo, la construcción de carreteras o puentes o la extracción de minerales e hidrocarburos afectan drásticamente el ambiente, generando cambios que a su vez producen pérdidas de biodiversidad. Sin embargo, los impactos potenciales de un proyecto pueden ser gestionados a través de una serie de medidas, dando como resultado la reducción de los mismos con el mínimo daño posible. Las pérdidas en biodiversidad generadas por ese impacto mínimo posible pueden ser recuperadas en otro lugar, de manera que igualen o superen a esas pérdidas. En términos generales, a esto es lo que llamamos compensar. La compensación por pérdida de biodiversidad es el paso final de una cadena de acciones que buscan mitigar las pérdidas de biodiversidad causadas por los proyectos de desarrollo. A esta se le conoce como jerarquía de la mitigación. El primer paso de la jerarquía de la mitigación es evitar. Algunos de los impactos previstos de un proyecto pueden ser evitados mediante el ajuste de los diseños iniciales de su infraestructura. Por ejemplo, volver a trazar una carretera que inicialmente dividía un bosque generando fragmentación del hábitat. En el nuevo diseño, la carretera puede rodear el bosque en lugar de atravesarlo, evitando el daño previsto inicialmente. El segundo paso de la jerarquía de la mitigación es minimizar. Muchos de los impactos potenciales no podrán ser evitados, sin embargo, sí es posible reducir el daño que estos generan. Por ejemplo, se pueden tratar los residuos líquidos producidos en la explotación de una mina antes de que estos sean vertidos al ambiente, minimizando su carga contaminante. El tercer paso es la restauración o reparación de los daños causados por el proyecto, llevando a cabo acciones como volver a sembrar árboles y recuperar el bosque sobre una carretera que el proyecto construyó, pero que ya no va a usar más. Luego de aplicar los primeros tres pasos de la jerarquía de la mitigación al proyecto, quedará un impacto previsto, que no puede ser evitado, minimizado, reparado o restaurado. A este impacto se le denomina residual, y las pérdidas de biodiversidad generadas por el mismo son las que deben ser compensadas. A través de un proyecto de compensación, se deben implementar acciones de conservación en un lugar que presente el mismo tipo de ecosistema y sea lo más cercano posible al sitio donde se generan los impactos. En dicho sitio, se deben generar ganancias en biodiversidad, que sean iguales o superiores a las pérdidas ocasionadas por el proyecto. Si las ganancias son iguales a las pérdidas, entonces decimos que hemos alcanzado una no pérdida neta de biodiversidad. Si las ganancias superan las pérdidas, entonces tendremos una ganancia neta de biodiversidad. Una compensación busca alcanzar como mínimo la no pérdida neta. El proyecto debe además considerar las interacciones y vínculos de dependencia con la biodiversidad de las personas y brindar alternativas de subsistencia reales a las comunidades.
Bueno, jóvenes, como pudieron observar en este video, habla de la importancia de la compensación como tal en la biodiversidad y todas las oportunidades que se pueden dar si se da la compensación como debe ser. Vieron también cómo en Colombia se está dando, está surgiendo y es de obligatoriedad en el momento de realizar un proyecto u obra. Cuando hablamos de la descripción de los impactos ambientales, vamos a hablar sobre estos. Bueno, mencionarles unos pocos. Vamos a tener el elemento ambiental, el impacto ambiental y la descripción del impacto. No los voy a leer, o sea, ustedes lo pueden leer fácilmente sin ningún problema. Igual luego la presentación se las voy a hacer llegar. Tenemos, les voy a dar el ejemplo, por ejemplo, el agua superficial. ¿Cuál va a ser el impacto? Cambio en la calidad de agua superficial. La descripción se refiere a las alteraciones de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua superficial y se hace que sus propiedades cambien total o parcialmente. Cuando hablamos del agua subterránea, hablamos de la alteración del nivel freático. Acá podemos ver cómo ese va a ser el impacto, esa alteración del nivel freático. ¿Cuál es la descripción del impacto? Se refiere a las fluctuaciones que pueden tener los niveles de agua como tal. Cuando nosotros hablamos de la alteración de la capacidad de los acuíferos, cuando hablamos de agua subterránea son todos los pozos, el acuífero es el pozo y esa agua subterránea es la que encontramos en estos pozos. Entonces normalmente cuando hay obras de construcción se ve afectada esta agua subterránea y este impacto es bastante grave. ¿Por qué? Porque estas son las reservas, digamos, de agua dulce que nosotros pudiéramos tener. La geomorfología o el geomorfológico habla de la alteración de la morfología, que es cuando se refiere a los cambios de la forma del terreno. Para el ejemplo, el atmosférico, que ya lo tocamos, en los cambios de la calidad del aire, la calidad, o los cambios de nivel de ruido. También tenemos el elemento ambiental biótico, que tiene que ver con la flora y la fauna que acabamos de mencionar. Acá tenemos los diferentes impactos y la descripción de cada uno. Y el suelo, pues no lo podemos dejar atrás, que es un medio abiótico y nos dice cuál es su impacto ambiental y cuál puede ser la descripción de este impacto. Cuando hablamos de la descripción de impactos ambientales, no solamente quiero mencionar los impactos ambientales en general, sino que quiero hablar de unos en específicos que los vamos a encontrar nosotros en las obras, que es sobre las maquinarias de construcción. Entonces, jóvenes, todas las maquinarias de construcción normalmente generan los mismos impactos ambientales, pero tenemos unas excepciones como son los equipos compactadores que por las vibraciones producen impactos pues adicionales. Vamos a ver a continuación una pequeña tabla en donde nos muestra el tipo de impacto y en qué aspecto incide. Obviamente teniendo claro que es por las máquinas de construcción, ¿no? Entonces tenemos el impacto, vamos a ver algún ejemplo, que por ejemplo el de la calidad del suelo. Cuando hay derrames en aceites, combustibles y sustancias no biodegradables y en la compactación. Ahí es donde se ve el aspecto que genera este impacto. También cuando hablamos de la calidad del aire. La calidad del aire, nosotros les decía anteriormente que lo relacionamos solamente con la contaminación atmosférica, pero esa contaminación atmosférica tiene diferentes factores. Puede ser evidentemente las emisiones de gases atmosféricos, emisiones a la atmósfera, el ruido entra también ahí y ese material particulado que era el ejemplo que les daba anteriormente sobre el tema de las vías respiratorias. Bueno, las máquinas generan impactos negativos tanto en medios bióticos, abióticos y sociales. Estos impactos son a corto y mediano plazo, algunos reversibles. A continuación se explican los impactos específicos que genera cada, valga la redundancia, impactos por el uso de las maquinarias de construcción. Entonces, tenemos varios tipos de impacto o digamos diferentes actividades que podemos observar claramente cuando se utilizan maquinarias y estas son la generación de material particulado. No les voy a leer todo lo que tiene la presentación, ustedes pues luego lo pueden leer con calma. Tenemos que tener en cuenta pues que es un impacto negativo, eso lo tenemos claro, que puede ser reversible a corto o mediano plazo. De influencia directa en la atmósfera y pues va a afectar evidentemente el bienestar de la población, va indirectamente, acuérdense cuando hablamos de los impactos indirectos, esto va a ser sobre los factores del medio, que admiten medidas preventivas y medidas correctoras para su minimización. Esto puede producir también contaminación de aguas superficiales, ya que todo este polvo, ¿verdad?, puede caer en el agua
Y el agua, ustedes, como les explicaba yo, esas aguas superficiales son los ríos, las quebradas, los riachuelos. Todo esto es como el sistema circulatorio que va corriendo, y este material particulado va en arrastre con estos polvos y va a llegar a un momento que se convierten en sólidos de suspensión en esa escorrentía superficial, que es lo que les dije cuando hablamos de escorrentía, es todo el agua que corre o que fluye. Cuando hablamos de la generación de emisiones atmosféricas, ya lo he hablado repetidamente, la contaminación atmosférica por emisiones es uno de los impactos de mayor relevancia en la utilización de maquinarias de obras de construcción, y pues obviamente tendrá una afectación al medio ambiente que viene de los motores de las máquinas. Algunos gases tóxicos como el dióxido de carbono, el monóxido o el dióxido de nitrógeno afectan de forma directa la calidad del aire física o químicamente, y pues obviamente hay diferentes factores sociales. La vegetación, la misma fauna también, pero en este caso la vegetación pues se puede ver también bastante afectada con un impacto con el tema de que se pueden provocar lluvias ácidas, lo cual pues puede generar daños, como lo dice acá, en patrimonio cultural, y estos contaminantes pues pueden afectar monumentos. ¿Cómo los afecta? Ensuciándolos, o pues también puede haber ese deterioro en esa capa superficial. Cuando hablamos de la generación de ruido, de emisiones acústicas, también es un impacto al medio abiótico del aire. Este equipo que ven acá se utiliza para medir los decibeles que pueden existir en una obra. Eso también está reglamentado en las leyes. Tienen que utilizar o medir al momento de medir tiene que tener, dependiendo de la zona, dependiendo de la obra de construcción, un límite de decibeles máximo permitido para poder trabajar. Si usted se está pasando de esos decibeles, pues entonces pueden fácilmente, eh, digamos, acabar en problemas porque usted está infringiendo la ley. Tenemos que tener claro que el impacto de la relevancia del aumento de niveles sonoros de una obra por la utilización y funcionamiento de las maquinarias normalmente, ¿no? La alteración del suelo tiene mucho que ver con el derramamiento de aceites y lubricantes. Ahí en la tablita anterior lo mostrábamos. Esto se ve y se puede corregir porque debe haber un proceso de mantenimiento de las máquinas, tiene que haber un proceso de evaluación de estas, cómo están trabajando, ¿no? Y para finalizar, mis chicos, está la contaminación del agua superficial. Esta también es muy evidente. Estas aguas superficiales presentes en las zonas de la obra o el subsuelo debido al derrame de sustancias de maquinarias y por el material particulado generado por las mismas. Todas estas obras, pues siempre hay polvo, hay partículas, como les decía anteriormente, y estas quedan a veces en el agua, y a través de la escorrentía pues va, digamos, contaminando el resto de agua superficial. Bueno, nos dice acá, esta alteración de las aguas genera consecuencias medioambientales, por lo tanto el impacto se considera negativo, zonal, es decir, está en una zona específica y tiene efectos directos sobre el agua, pero puede tener efectos indirectos sobre otros factores del medio ambiente. Es reversible, admite medidas correctoras, como lo veíamos en el video anterior. Uno como empresa, si va a contaminar el agua o va a afectar esas aguas que están ahí, podemos mitigarlo pues tratando esas aguas antes de que caigan al cauce. Entonces, mis chicos, hasta acá estará la clase de hoy. Les voy a dejar en Minerva la actividad que vamos a hacer con la descripción específica de lo que quiero que hagan. La actividad se realizará individual, de igual forma lo voy a dejar por escrito. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra clase.